Bueno, buen día. Muchas gracias por acompañarnos en este horario. Gracias al señor Juan Filidoro de Siegfried, gracias al laboratorio Siegfried por invitarnos a esta presentación que realizamos gustosamente. Este es un simposio peperina. Habíamos pedido traductores porque somos los dos cordobeses. Si tienen alguna dificultad en entendernos, no duden en interrumpirnos, pero lo vamos a dar en nuestra lengua nativa, el cordobés. Para comenzar, va a hablar el doctor Carlos Morra, más cordobés que yo aún, es director del Sanatorio Morra y responsable de la formación de posgrado de psiquiatría en la Universidad Nacional de Córdoba. Y luego, tal vez pueda seguir yo, que soy Gerardo García Boneto, trabajo en la parte pública en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial y fundamentalmente en clínica y en investigación clínica. Así que si estamos todos de acuerdo, para no retrasar el uso de la sala, vamos a comenzar con esto que tiene que ver con una particular molécula como es el Brexpiprazol y vamos a revisar un poco las indicaciones apropiadas para esta nueva herramienta en nuestro arsenal terapéutico. Cuando quieras. ¿Saben lo que es la peperina? Ah, ok. Bueno, antes que nada quería unirme en el agradecimiento de Gerardo al laboratorio y bueno, en la persona de Juan Filidoro, que fue el que nos invitó a participar en este evento. Yo voy a tener más tonada cordobesa. Gerardo estuvo haciendo muchas telenovelas internacionales, por eso tiene el lenguaje más neutro, así que por eso ha ido perdiendo un poco el cordobés. En el caso mío no es tan así. Bueno, vamos entonces a arrancar con esto. Primero, como es costumbre en todas estas charlas que tienen que ver con la industria, nosotros hemos participado en muchos protocolos de investigación con Gerardo, estamos hace más de 30 años, entonces hay una participación y particularmente hemos trabajado en los estudios que fueron parte del desarrollo de la molécula, entonces uno tiene un amor especial con algunos de los hijos, pero la verdad que en este caso es bastante merecido porque después en la práctica, en el uso, realmente hemos tenido bastantes satisfacciones, pero siempre es bueno aclarar más o menos, van a ver que son muchos de los protocolos son los mismos en los que participamos con Gerardo, y en este caso lo que vamos a presentar es primero la molécula. La agenda sería un poco rara porque como vamos a hablar de varios usos, habitualmente uno pondría la introducción de esquizofrenia o de depresión, pero como es una molécula que como antipsicótico es usado para varios usos, vamos a arrancar directamente con la molécula y después vamos a hacer un mini como presentación del uso en cada uno de las indicaciones, ¿no? Entonces, es un antipsicótico de segunda generación, actúa en forma bastante llamativa. Vamos a ver que actúa sobre los receptores de serotonina, de dopamina, y también tiene efectos noradrenérgicos, lo cual lo hace una molécula única. Estamos viendo el uso de agonistas parciales como nuevas moléculas que realmente nos permiten ser un poco más sutiles en nuestras acciones en algunos receptores, lo cual hace que las respuestas sean mucho más amigables para el paciente y un poco más también para el farmacólogo. Me voy a tener que ir agachando de a poco porque se me va girando el micrófono. Lo levanto y viene bajando, así que vamos como gradualmente bajando. Alejo, vos estarías jorobado con esta altura. Bueno, el mecanismo, y Carlos Lamela ni hablan, el mecanismo de acción es un poco el eje interesante de esta molécula y vamos a ver algunos slides que tienen que ver con esto, que realmente nos va a hacer ver un poco. Esto, reconocerán la imagen de Stahl. Él hace una forma muy amigable tiene una forma muy amigable para presentar los usos, que realmente en todos los slides que uno ve es realmente complicado ver cuál es la proporción de las acciones de cada uno sobre cada uno de los receptores. Esta molécula tiene la particularidad que no es solamente un antagonista o un agonista, sino que es un agonista parcial.
y es agonista parcial de dos receptores muy importantes, el D2 y el 5-HT1A. Vamos a ver que gran parte de las acciones que vamos a ver tienen que ver un poco con estos dos usos, pero también tiene un efecto serotoninérgico 5-HT2A, que ahí es antagonista también del alfa-1B y es antagonista del alfa-2C. Pero la otra particularidad es que muchas de las cosas que uno esperaría en las respuestas en referencia a lo periférico, no tiene acción noradrenérgica periférica. Entonces uno no encuentra lo que claramente nos pasa, que cuando actuamos sobre la noradrenalina tenemos hipertensión arterial, tenemos algunos síntomas periféricos cardiovasculares que no son tan amigables. En este caso, la acción principal es central, y por otro lado hay una serie de acciones indirectas que son bastante interesantes. Lo que es interesante en el cuadrito amarillo es que muchas de estos perfiles lo hacen una molécula no solo interesante a nivel de la esquizofrenia, sino que empieza a tener importancia en otros usos, y varios de esos usos off-label, que realmente la hacen una molécula bastante flexible y superadora de muchas de las ofertas farmacológicas que nosotros tenemos actualmente en nuestro arsenal. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver principalmente con la molécula más similar, pongámosle, en el sentido de aspecto clínico, que es el aripiprazol. El aripiprazol ya lo conocemos, un agonista parcial también dopaminérgico, y tienen una característica que las hace bastante diferentes, que es, por un lado, la actividad dopaminérgica, que al ser un poco más elevada en el aripiprazol, uno encuentra algunos síntomas muy característicos, como es el caso de la caticia. En los estudios que participamos de aripiprazol, la titulación fue bastante difícil, sobre todo con Abilify, porque los pacientes tenían mucho índice de acaticia. Esa titulación que se estudiaba con qué grado se iba a hacer, con qué frecuencia de aumento y todo, realmente nosotros vimos al principio con los usos sin titulación que la caticia es un síntoma muy alto en el aripiprazol, y también lo que habíamos visto, algunos elementos del aripiprazol, como en el caso del aumento de peso. En los otros perfiles era bastante parecido el aripiprazol al brexpiprazol, pero esta diferencia de su efecto noradrenérgico es lo que realmente ha cambiado, y que realmente es una cosa que hace un avance en la farmacología bastante más eficaz que los otros. Y tiene que ver con esto. Nosotros hemos avanzado, digamos, mucho viendo los efectos cognitivos de muchos de los antipsicóticos. Muchos de los antipsicóticos dopaminérgicos son, si tomamos como droga base al haloperidol, son, digamos, drogas que afectan la cognición, son drogas que generan síntomas negativos, pero es muy común que el paciente tenga síntomas cognitivos y tenga síntomas negativos, sobre todo en dosis elevadas de haloperidol. En papers recientes de esquizofrenia se vio que muchos de los antipsicóticos no tenían la mencionada mejoría cognitiva. ¿Por qué? Porque lo que se estaba estudiando generalmente era en esquizofrenia, pero cuando uno ve cognición y utiliza antipsicóticos, normalmente el uso de los antipsicóticos fuera de esquizofrenia también es un tema importante en lo que tiene que ver con cognición, sobre todo en depresión mayor, en trastorno obsesivo compulsivo, en trastorno bipolar, donde uno va a utilizar antipsicóticos en personas que no tienen la cognición afectada. Y acá es donde empieza a jugar un poco el rol del efecto noradrenérgico. El efecto noradrenérgico que tiene el brexpiprazol es muy similar a uno de una droga que nos tocó estudiar en un momento, que era la iloperidona, que
tenía el efecto sobre el receptor 5-HT1A, que vemos ahí, bueno, que no vemos ahí, pero el 5-HT1A, y tenía el efecto alfa-2C. Al actuar sobre los receptores adrenérgicos, nosotros aumentamos o generamos una respuesta de aumento noradrenérgico en mesencéfalo y en locus ceruleus. El locus ceruleus va a jugar un rol bastante importante porque actúa como un primer a nivel de corteza prefrontal y dispara una activación noradrenérgica bastante importante en términos de energía, voluntad y de cognición. Por otro lado, el 5-HT1A modifica y aumenta el glutamato en su rol procognitivo prefrontal solamente, y a nivel mesencéfalo, los dos receptores alfa-2C de mesencéfalo y locus ceruleus generan aumentos indirectos de noradrenalina y dopamina. El uso de aumentación indirecta es bastante útil. Nosotros trabajamos muchas veces con pacientes que tienen afectación cortical y tienen bajo índice de receptores noradrenérgicos in situ. Lo que estamos viendo es que muchas de estas drogas fallan a nivel cognitivo porque no hay una indemnidad de receptores. Entonces los usos indirectos empiezan a ser muy importantes de manera off-label en pacientes con patología orgánica. Nosotros trabajamos con un área de rehabilitación de pacientes neurológicos también, y el uso de muchas drogas noradrenérgicas procognitivas es útil, pero muchas traen aparejado la hipertensión arterial. Entonces el uso indirecto termina siendo una alternativa bastante importante. Saliendo un poco de eso, este bloqueo, digamos, que vamos logrando en distintas áreas, lo que va a hacer es generar una actividad que relativamente procognitiva, o que lo que hace es no alterar tan marcadamente la cognición en pacientes que no son pacientes esquizofrénicos cuya cognición inicial no está alterada. En cuanto al tratamiento de la esquizofrenia, bueno, perdón, vamos a ir. Sí. Ahí vamos, ahí estamos. No hemos logrado, varias cuestiones nos afectan nuestra capacidad de disminuir la carga de la esquizofrenia. Nosotros podemos decir que INSEL en la APA presenta una serie de factores, como que no hay una validez biológica del diagnóstico, hay muchos subtipos de esquizofrenia que no son realmente o que pueden ser cuestionados en su posición como pacientes esquizofrénicos. La mayoría de los pacientes no recibe el tratamiento, más del 60% no reciben el tratamiento o no lo toman. Después hay un tiempo desde que tienen el diagnóstico hasta que reciben el tratamiento en forma ordenada y correcta, que son 74 semanas. Si uno ve ese tiempo a nivel daño por psicosis, que es uno de los puntos que se está viendo, y que, bueno, McGorry justamente con Alejo estuvimos viendo una presentación el ultra riesgo, la intervención temprana, es muy importante para evitar ya llegar tarde en el tratamiento. Y lo otro es que nunca se hace un tratamiento integral del paciente, sino que son intervenciones fraccionadas. Uno le hace el tratamiento farmacológico, se trabaja con los episodios, pero no se trabaja en una forma ordenada en referencia al tratamiento. Uno va apagando incendios, no haciendo un tratamiento correcto. La otra cosa es esto. Como el paciente tiene una baja adherencia, es decir, el 50% es un dato de Estados Unidos que no es tan fiel, porque vamos a ver que hay hasta un 70% de datos de no adherencia al tratamiento. Las respuestas suelen ser parciales de los tratamientos, no hay mucha información de datos parciales en cuanto al tratamiento, y es claro que la calidad de vida y la carga de la enfermedad son uno de los puntos más insatisfechos hasta ahora.
Cuando uno ve una nueva alternativa terapéutica, lo que se ve es un programa de desarrollo que va siguiendo todos los pasos ordenados, donde vienen los estudios de corto plazo, los estudios de largo plazo y los estudios de vida real, y se suele ver también algunos estudios comparativos con drogas activas. Entonces, cuando uno tiene todas estas estrategias, empieza a poder responder teóricamente muchas de estas preguntas, y después viene la vida real y ahí confrontamos el uso que uno le da a cada uno de estos fármacos. Estos son los 5 estudios que son importantes, los estudios de corto plazo, son el Vector, el Beacon y el Lighthouse, y después el Equator y el Zenith son 2 estudios de largo plazo. Los estudios de corto plazo son 2 estudios que son el Vector y el Beacon, que son controlados con placebo, con dosis fija y dosis variable, y el Lighthouse es un estudio que compara con quetiapina. Entonces, tenemos estudios de corto plazo, de largo plazo, de prevención de recaídas, son por ejemplo el Equator, y el Zenith es una extensión abierta donde iban todos los pacientes que pasaban por algunos de estos estudios. Es decir, un paciente que pasaba por el Vector podía pasar una extensión abierta de larga duración de largo plazo, mejor para no usar un término que puede confundirse, pasaba a los otros protocolos. Este es el diseño de los Vector y Beacon. Acá se usaron dosis variables de 0,25, de 2 y de 4 miligramos de brexpiprazol contra placebo. Es un estudio que, digamos, las fases son bastante claras, pero lo interesante es que las 2 dosis se separaron de placebo. Esta separación fue relativamente temprana en referencia fíjense que si bien uno ve en la semana 2, es poco probable en los pacientes con esquizofrenia separar o discriminar con placebo. Muchas de estos estudios, fíjense que en la semana 1 y en la semana 2 ya estaban discriminando sobre placebo, o sea, había una rápida respuesta en los estudios de corta duración. Esto no nos da muchos datos porque muchos estudios de fases tempranas van bárbaros y cuando pasan la fase 3 caen. Y eso es lo que nos hace generar una serie de preguntas. Acá está el otro estudio, que es un estudio comparativo con quetiapina. Esta es la otra pregunta. Bueno, ¿andará esto que anda contra placebo? ¿Cómo se comportará? Entonces se hacen estudios de no inferioridad, donde uno tiene una droga que es una droga claramente activa y se hace un comparativo con placebo, con brexpiprazol y la droga activa control, que es la quetiapina. Y lo que se ve, lo que se busca, es que esté similar la dosis. Fíjense que lo importante de este estudio, fíjense que cuando uno vuelve hacia atrás, utilizaron una dosis variable de 2 a 4 de brexpiprazol en esquizofrenia. Pero lo que fue interesante es que cuando se hace el pool de resultados, lo que se ve es que la dosis de 2 y la dosis de 4 se comportaron diferente. Fíjense que el número necesario para tratar el NNT de los 2 miligramos fue de 9 y con 4 miligramos fue entre 6 y 7. O sea que hubo un doble que también lo hemos visto con Alejo en las presentaciones que tenían que ver con los metaanálisis de Cipriani, de Loig, de varios autores conocidos por sus metaanálisis, que el número necesario a tratar no era un número bajo, pero no un número bajo en referencia a otros antipsicóticos, lo cual era favorable. Mientras más bajo sea esto, quiere decir que menos pacientes tengo que tratar para lograr la remisión o la mejoría de acuerdo a la variable que vayamos a consultar del paciente. Si nosotros buscamos remisión, yo tengo que tratar 6 a 7 pacientes para lograr la remisión de un paciente. Mientras más bajo sea, mejor es el número.
más o menos en olanzapina está alrededor de 8, en el que presentaba justo ayer Alejo, y para guiarnos un poco en los NNT comparativos, ¿no? El estudio de prevención de recaídas lo que mostró, fíjense que el brexpiprazol se separa de placebo. Acá el diseño lo que se hace es, todos los pacientes vienen de otro protocolo activo, de alguno de los que ya estaban, pasan a una parte abierta donde lo que hace es asegurarse, porque el paciente podía venir del otro protocolo y haber estado con placebo. Después se hace una estabilización oral donde el paciente se lo lleva a una dosis fija y después se randomiza a placebo o a la droga activa. Durante ese periodo se ve cuántos pacientes recaen y se comparan los de placebo con los de brexpiprazol. Lo que es interesante en este estudio es que hubo un 71% de mejora en la recaída, es decir, el tiempo a recaer era sustancialmente menor en el placebo. El placebo quería decir que el paciente, cuando ingresaba a la rama placebo, tardaba mucho menos tiempo en recaer que el paciente que continuaba con el mantenimiento del brexpiprazol, lo cual coincide con lo que había hablado Alejo ayer, de que es recomendable extenderse, lo que surgió de las guías desarrolladas de esquizofrenia, que es recomendable extenderse en el tiempo en el tratamiento con antipsicóticos. No hay que tratar de acortar mucho el tiempo de tratamiento. Bueno, era un número bastante interesante de pacientes, voy a ir un poquito más rápido. En cuanto a este estudio está diseñado para ver los eventos adversos. Los eventos adversos, lo que era interesante es que no había una carga muy elevada de eventos adversos en referencia al placebo. Las dosis, fíjense que si tomamos los eventos en cada una de estas fases, había una fase que era claramente de placebo y una fase de la sustancia activa. Y las proporciones de eventos adversos no fueron tan variables. Hubo a lo largo del tiempo, obviamente, mientras más temprana era la fase, más eventos adversos iba a haber en referencia a la droga, pero bueno, los más importantes fueron la cefalea, bueno, ahí dice esquizofrenia, pero en realidad es la falta de eficacia, algunos síntomas como nasofaringitis y la agitación, que no fue particularmente importante en la droga activa como fue con el placebo. Entonces, de ahí surgió otro de los temas que vamos a ver, que es el uso como droga para el tratamiento de la agitación, no en esta indicación, sino en otras indicaciones. Entonces, eso fue importante. Este es un artículo publicado por Fleischacker que publica todos los resultados de este protocolo, que fue bastante importante. Y después viene la extensión abierta. La extensión abierta es como, digamos, una manzana que le dan a todos los investigadores, que es decirle, miren, bueno, anduvo bien su paciente, yo lo dejo que siga con la medicación el tiempo que ustedes consideren, y suelen ser estudios muy largos en donde el paciente continúa recibiendo la medicación, y generalmente son pacientes que ingresan porque han tenido una buena respuesta en alguna otra de las fases. Y lo que se ve en estos datos, en este caso hicieron un corte de 1 año, muchos de los pacientes continuaron en mantenimiento hasta que la droga ingresó al mercado, así que varios pacientes tuvieron más duración, y lo que se vio es que el índice de acaticia era bastante menor que el de aripiprazol, era significativamente menor que el de aripiprazol. Había una baja incidencia de síntomas extrapiramidales, el aumento de peso había sido bajo en relación, o sea, hay que distinguir que no es una droga que baje de peso, sino es una droga que se asocie a un bajo cambio en el peso, es decir, no aumenta tanto el peso, que más o menos en un estudio de 1 año fue de 2 kilos, y el resto de los parámetros metabólicos vamos a ver que están bastante bien. Vamos a ver que el cambio, bueno, esto ya lo había dicho, el aumento de peso es alrededor de 2.2 kilos en 1 año, en pacientes que venían
venían, digamos, sin medicación previa, o sea, no eran pacientes que venían tomando y que se confundía por ahí porque pasaba de olanzapina a esto y bajaba, sino que eran pacientes que habían pasado por un periodo de washout donde no estaban con medicamentos. El perfil de glucemia no había sido significativo, se estudió y se siguió la glucemia, se siguió el perfil lipídico, la prolactina y el intervalo QTC en todas las visitas del protocolo, lo cual había un seguimiento bastante importante, y lo que se habló también ayer, el índice de aumento del QTC no es significativo a un incremento del riesgo cardiovascular en la mayoría de estas moléculas. Todos los antipsicóticos se estudia el QTC porque eventualmente lo pueden prolongar, y esto hace que uno le dé un especial interés a este tipo de estudios de QTC, pero no hubo un cambio significativo ni aumento de riesgo. Entonces, a nivel metabólicos y prolactina fue relativamente seguro. Acá vemos el tema de los extrapiramidales. Fíjense que la comparativa es con placebo. La caticia, acá es un tema que estuvimos hablando justo ayer mientras hablaba Alejo en su presentación, de que la caticia no es necesariamente inducida por psicofármacos, sino que hay registros pre-psicofármacos en la era anterior de eventos de acaticia y que tienen que ver con sustancias, es decir, desde antihistamínicas naturales, pasando por cafeína y otro tipo de estimulantes naturales que pueden provocar acaticia. Hay gente que le produce acaticia el mate, o que le produce acaticia el café. Entonces el placebo tiene ya un índice de acaticia, y el aumento de la acaticia si bien hubo un incremento, no fueron estadísticamente significativos, lo cual no se consideran drogas ofensoras o drogas peligrosas en referencia a lo extrapiramidal. Todo esto, bueno, nos ahorra tiempo en la próxima presentación, por eso acá vamos más tranquilos. Con respecto a cardiovascular, como ya les dije, al no modificar el QTC, se considera una droga relativamente segura a nivel cardiovascular. Y acá entramos a un punto. En cuanto a los efectos, si bien el efecto noradrenérgico es activador, muchas veces los antipsicóticos tienen un perfil sedativo o generación de somnolencia, lo cual es variable y tiene mucho que ver con la sensibilidad de receptores que tenemos cada uno de nosotros. Si uno toma una droga antihistamínica, hay mucha gente que la duerme 3 días y hay otras personas que pueden seguir funcionando sin ningún problema. En este caso, el que no tenemos esa acción, muchas veces los receptores dependen, y algunos provocan un efecto sedativo y otros provocan un efecto activador, como es el caso en el noradrenérgico, y el efecto sedativo estuvo bastante balanceado, si se fijan en la diapositiva anterior, donde no era un incremento muy elevado y la calidad de vida del paciente ha sido buena en referencia a que no ha tenido somnolencia ni sedación. En cuanto a la farmacocinética, que esto nos prepara para la otra presentación, es una droga relativamente, atraviesa bien, digamos, la barrera hematoencefálica, tiene una buena distribución, también una alta unión a proteínas, tiene una vida media de absorción, o sea, un pico plasmático rápido, pero tiene una vida media muy prolongada, 91 horas. Entonces uno puede utilizar la droga en una toma diaria y no va generando tampoco un efecto acumulación a largo plazo, que esto fue un punto que se vio bastante en los estudios en geriatría. Pero estos datos farmacocinéticos nos dan una cierta explicación del uso entre la titulación clásica de un fármaco y por qué este fármaco tiene una titulación bastante rígida. Es decir,
las indicaciones de titulación del fármaco de prospecto son bastante rígidas. Uno a veces hace alguna licencia poética, pero más o menos del día 1 al 4 se usa 1 miligramo, del día 5 al 8 se usa 2 miligramos, y ahí uno establece a qué dosis va a utilizar. Va a utilizar la de 2, va a utilizar la de 3 o va a utilizar la de 4. Esta posibilidad a veces nos llena mucho de dudas de cuál va a ser la dosis más adecuada, pero no es necesario abordar la dosis definitiva, sino que muchas veces uno sostiene el tratamiento en 3 y después puede optimizarlo cuando no tiene la respuesta necesaria, por ejemplo en el caso de la esquizofrenia, ¿no? La otra cosa es que al tener un efecto, y esto es una novedad que estamos teniendo muchos en farmacología, que está viniendo mucho la posibilidad de generar aumentos de concentraciones utilizando las interacciones farmacológicas en citocromo. ¿Qué estamos haciendo? Muchos fármacos, como es el caso de la clozapina, pueden ser afectados por el uso de otros fármacos que tienen, por ejemplo, acción, como es el caso de la paroxetina, la fluoxetina. Entonces, el uso concomitante de fármacos que producen una inhibición a nivel citocromo nos permite poder alcanzar los valores plasmáticos terapéuticos con menor dosis. Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque puede haber una interacción que mejore la biodisponibilidad usando los inhibidores de citocromo 3A4 y 2D6. Eso es algo que también se está viniendo, y por ejemplo un fármaco nuevo que se está por lanzar se basa en este proceso de frenar el citocromo de una molécula que es el bupropión, y eso hace que prolongue la vida media de una molécula que no podría ser usada terapéuticamente porque tiene una vida media muy corta. Entonces, esa nueva farmacología abre la puerta de este tipo de pensamiento, que uno puede anticipar y puede optimizar dosis. Y bueno, esto es un poco las interacciones farmacológicas, que no vamos a entrar mucho en esto, pero en algunos casos se puede, como la dosis es bastante flexible, uno puede actuar con muchos fármacos que duplican o que generan un incremento de la concentración, y eso nos hace estar relativamente seguros. Ahora, cuando uno utiliza en población geriátrica, normalmente las interacciones las tenemos que hacer con dosis más baja inicial. Acá está un poco el otro dato, que al ser una droga amigable, una droga que no tiene alto índice de efectos adversos, hace que el abandono por incomodidad o por efectos negativos o no notar una mejoría de ánimo, de una serie de factores, hace que sea mucho más baja. En la práctica clínica nosotros podemos venir de varios escenarios, este no le iba a ampliar porque es una cuestión de tiempo, pero en realidad uno es poco probable que actúe tan bruscamente, aunque la droga nos permite hacer los cambios con cierta flexibilidad, y la titulación en el paciente que no viene con ningún tratamiento es la indicada, pero uno cuando va a hacer cambios de antipsicóticos generalmente se recomienda, como presentó ayer Tommy Maresca, hacer la combinación de algunos por una semana, y en el caso de drogas más potentes uno puede hacerlo. Inclusive el uso concomitante de aripiprazol y clozapina y brexpiprazol y clozapina es un factor que estamos viendo de posible aumentación de la clozapina hasta que tengamos disponibles otros que supongo que van a salir en los próximos años. El rol de esto en las guías ha ido siendo importante. ¿Por qué? Porque las guías NICE la consideraron una terapéutica válida, o sea, le hicieron ingresar. En EMA está aprobada para el uso en esquizofrenia. La World Federation of Biological Psychiatry lo aprobó para uso agudo y de mantenimiento en esquizofrenia,
Y las APA las recomiendan para el tratamiento al estilo APA, que no es tan explicativo, pero entró ya dentro de las guías el uso del brexpiprazol y se posicionó rápido. Entonces, en esquizofrenia mostró eficacia aguda, mostró eficacia de mantenimiento y prevención de recaídas, y logró en las escalas de cognición una modificación, aunque no es claramente una droga procognitiva como uno esperaría, pero sí es una droga muy segura, con muy bajo índice de riesgos cardiovasculares, aumento de prolactina y generación de extrapiramidalismo. Entonces, en ese sentido fue bastante bueno. Y cortito, para que no me maten, asociado, ¿estamos bien? No, que no tengo el relojito de la compu y Alejo es mi reloj y no me está todavía insultando todavía, así que me parece que vamos bien. Él es el que dice que demoro siempre. Entonces, bueno, el otro punto, que esto también me hizo una recomendación que va en contra de esto de que termine rápido, que es un punto que no lo estamos ahondando mucho en la psiquiatría argentina, que es el tema del manejo de la agitación o de los síntomas conductuales de las demencias. Los neurólogos, hablando ayer con una neuróloga, es un punto que lo tienen marcado para repasar, porque es un punto que se les complica a los neurólogos y a los psiquiatras. Entonces vamos a hacer un poquito un repaso. La prevalencia de agitación en enfermedad de Alzheimer es terrible, es 70% de los pacientes con Alzheimer en algún momento de la enfermedad van a tener agitación. Nosotros tenemos un alto índice de internaciones o de intento de internaciones agudas por enfermedades o por demencias. Muchas gracias. Las demencias, muchas veces las obras sociales no quieren que ingresen los pacientes con demencia o no los van a cubrir, entonces nos genera la respuesta aguda de la agitación. Es un punto muy importante porque después ingresa el paciente y no se puede dar de alta aunque la agitación haya cedido. Entonces es un gran problema nuestro. El impacto de la vida del paciente y de los cuidadores es terrible. La agitación es uno de los factores que hace más intratable el Alzheimer en la casa del paciente, y es una necesidad que todavía no la han entendido muchas de las obras sociales y de los sistemas de salud, de cómo nos tenemos que parar bien ahí. Hay una revisión sistemática que se hace en los departamentos de Estados Unidos de emergencia geriátrica, que generan una comparativa de las intervenciones que podemos hacer agudas en geriatría, y largan una serie de recomendaciones. Yo hago el spoiler acá de arranque. El midazolam es el mayor riesgo. Las benzodiazepinas son las de mayor riesgo como intervención aguda, y la ponen en rojo, no usar. Y lo que sugieren es que la mayoría de las intervenciones orales tienen un mejor perfil de seguridad y menor impacto que las intramusculares o las endovenosas. Lo que pasa es que hay que saber cómo nos manejamos o qué grado de agitación tiene el paciente para poder hacer la intervención oral, ¿no? Acá vemos los eventos adversos y las indicaciones que se realizaron en pacientes en referencia a agitación aguda. La mayoría usó antipsicóticos, pero en algunos casos se usó midazolam y lorazepam, que fue un índice alto de intervenciones. Nosotros hemos tenido hace poco en Córdoba una serie de casos que se dieron porque la gravedad más importante que estamos teniendo, y que nadie lo habla en estos ambientes, es que estamos perdiendo drogas endovenosas e intramusculares a roletes. No se están produciendo. Los laboratorios después de la pandemia empezaron a bajar la producción de intramusculares, entonces los médicos en agudo tienen que recurrir a lo que tienen, y en las terapias intensivas creció el uso de midazolam. Entonces muchos pacientes con muerte súbita, con pacientes geriátricos con problemas cardiovasculares, depresión respiratoria, etcétera, por el uso de midazolam.
la sugerencia que se dio en todas estas guías fue no tratar de evitar el uso de benzodiazepina, sobre todo midazolam, y bueno, en el caso de tener que usar lorazepam, usar dosis bajas y moverse dentro de lo que uno puede, y la preferencia era con los antipsicóticos. Ahora todos los antipsicóticos, de los efectos adversos no hablaron mucho, porque en realidad en geriatría tenemos todo ese pero. Entonces, lo que dijeron fue eso: evitemos el midazolam. Después, si usamos parenteral, chequear y hacer un control de seguridad. Y las dos estrategias que son las más importantes, digamos, son las de cuando todavía el paciente no escaló la agitación a un nivel muy elevado. En esos puntos uno puede tratar de moverse con intervenciones no farmacológicas para controlar la agitación, y en el caso de ingresar, el uso de algunos antipsicóticos vía oral era importante. Entonces, en ese punto y con estas limitaciones, los estudios son de poca carga, un montón de problemas, entramos a esta idea que fue la de generar, y habiendo visto que había una buena respuesta en agitación, si no era el brexpiprazol una buena estrategia para la excitación. Se hicieron dos estudios en relación, uno en dosis flexible y otro en dosis fija, y acá lo vemos, estos son los diseños. Se usaron dosis menores, se usaron dosis más bajas, de 1 y 2 miligramos de brexpiprazol, pero se podía reducir la dosis o modificar dentro de los primeros días del tratamiento, y cuando el paciente lo podía tolerar, seguía en el estudio con 1 miligramo o 2 miligramos. En el otro estudio era con dosis rígida, donde se titulaba 0,25, 0,5 y 1 miligramo, y después se podía randomizar a dosis flexibles. Esto nos permitía elegir las dosis de mejor resultado para la agitación. Pero me vuelvo una atrás, así le saco la foto, porque se la pasé rápido, le vi que puso cara de... Uy, me quedé sin la foto. Como nosotros no hemos sacado ninguna foto en el congreso último, volvimos como con 1000. Bueno, en cuanto a la eficacia, los estudios mostraron que la diferencia fue significativa entre la intervención con placebo o con brexpiprazol en 2 y 3 miligramos. Lo que se usó, fue una escala que es no está ahí abajo, la CMAI, que es la de Cohen-Mansfield de agitación. Hay varias escalas de agitación, está la Corrigan, la Cohen-Mansfield, hay varias que miden. Esta es la que utilizaron, y vamos a ver los resultados de la CMAI bastante mejor. El brexpiprazol logró una mejoría del 22% sobre el placebo, una diferencia significativa en la CMAI. Ahí vemos los primeros estudios donde se separó con placebo el brexpiprazol, hubo una buena eficacia. Después, usando la CMAI también se logró. Lo que no logra generalmente discriminar es la CGI, porque la CGI es una escala de muy pocos puntos, entonces es muy difícil en una demencia que haya una mejoría de más de 2 puntos en la CGI, entonces siempre eso, no sé por qué la siguen incorporando, pero siempre las diferencias no van a alcanzar la diferencia significativa en cuadros de evolución crónica y deterioro, es decir, más para un uso en un trastorno de ansiedad o una depresión es mucho más eficaz. Y el otro punto que les quería mostrar era que se separaron los dominios. Los dominios de la agitación incorporan la heteroagresividad, la agresividad no física y la agresividad verbal la agitación no agresiva, la inquietud motora. Entonces, los 3 elementos, que fue el agresivo físico, el físico no agresivo y el verbal, la agresividad verbal, son evaluados, y se vio que en los 3 dominios había una diferencia significativa, o sea, podía ser considerada una droga de uso para cualquiera de los 3 elementos. En el forest plot
que fue interesante. La CGI no logra discriminar, como ya les digo, es muy difícil con la CGI por una escala de 7 puntos. Tiene que haber una gran mejoría en una enfermedad que va provocando deterioro, pero en las otras escalas fue una evolución importante. Y lo más importante fue la seguridad. Yo traslado los resultados porque este paper, que fue donde se publicó el estudio, lo que mostró es que la discontinuación por eventos adversos fue casi la misma que con el placebo, que con la droga. Entonces hubo 4.3 a 5.3 de discontinuaciones por eventos adversos y no se separaron de los eventos adversos que hubo en los otros estudios, que fue sedación, pero no hubo la aparición de ningún evento adverso relevante en una población geriátrica que es más propensa de presentar efectos orgánicos, ¿no? Entonces, terminó siendo una buena intervención. ¿Por qué? Porque estas drogas de uso sostenido, no agudo para la agitación, evitan la agitación desde otro eje, no del eje de la intervención inmediata de tener que darle 1 o 2 miligramos, sino de sostener un tratamiento bien tolerado que evite los picos de agresividad o de agitación en el paciente geriátrico. Entonces ese era un poco el punto importante y la diferencia importante de la aprobación para agitación. Entonces terminó siendo probado en cuanto a eficacia y a seguridad, y terminó siendo firmemente sostenido como terapia de primera línea. Lo que fue importante también es que la presentación inicial del laboratorio logró la aprobación, y lograron 3 aprobaciones en Estados Unidos. Inicialmente en esquizofrenia, después fue la de depresión, que es la que va a hablar Gerardo, y por último la de la agitación en Alzheimer, y en EMA, que sería la agencia europea, hicieron o sometieron nada más que a esquizofrenia. Nosotros podemos usar las dos. Y por último, el uso off-label. El uso off-label de estas moléculas va a ser quizás uno de los puntos más importantes. Nosotros estamos muy acostumbrados a no hablar de esto, pero nosotros, esta molécula tuvo estudios hechos en TOC que no llegaron a publicarse porque se perdió la patente y se discontinuaron varios de los estudios, pero hubo una eficacia importante, y clínicamente terminó siendo una intervención válida en 2 indicaciones que son similares, que es el trastorno obsesivo compulsivo y el Gilles de la Tourette, que no tiene estudios, lo cual no creo que haya mucho por la incidencia, pero realmente logró una mejoría en TOC refractario y mejoró en pacientes no refractarios la escala. Así que bueno, los 2 usos que me tocaban a mí eran estos 2 indicaciones principales, más algunas indicaciones off-label.